Bueno, Shin, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de conexión interna. Bienvenidos a este en vivo, a este live, como les llaman, sobre preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no sé cómo colocarme aquí al centro de la pantalla. Siempre pasa algo. Ok, muy bien. Pues esta noche vamos a abordar un poco sobre las, ¿qué dice? Este co-host. A ver. Bien, ¿me pueden ver, escuchar ahí con claridad? Si es así, pues házmelo saber. Y Sí, si no, todos nuestros compañeros como Dani, Susi, Vane nos asisten ahora. Ya tomamos precauciones después de lo de esta mañana. Y bueno, vamos a apagar los micrófonos de todos, pero háganme saber a través del chat si hay algún, si me pueden ver y escuchar con claridad, ¿ok? Bueno, todo ok, se escucha y se ve bien. Bien. Ok, pues bueno, vamos a abordar, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, o quizá algunos no saben, estamos haciendo un reto de 7 días a las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Este reto involucra revisar el sistema de la meditación autoalusiva del doctor Greenberg desde el ángulo de Shinterji. Es muy importante. La meditación autoalusiva desde el ángulo de Shinterji. Y le hemos llamado MASH, meditación autoalusiva Shinterji. MASH, porque bueno, pues todo lo que yo hago está impregnado de esta investigación de más de 25 años, ya 29 años, y el año que entra serán 30, sobre el trabajo que empezamos con el doctor Greenberg y que ha evolucionado hasta tomar su propia identidad, hasta tomar su propio carisma, su propia metodología, ¿no? En esta metodología Shinterji hay 22 elementos, hay 5 esferas que involucran, 5 esferas de conocimiento que involucran la psicología clínica, la teoría de sistemas, el método científico, las herramientas ancestrales y el método Shin, 5 esferas, y que involucran 22 elementos de estas 5 esferas. Entre estos 22 elementos, pues va desde el trabajo del doctor Greenberg, que es uno de los 22 elementos, o sea, no es todo, es uno de los 22, todas las herramientas o la metodología o la perspectiva del Dzogchen y escuelas de enseñanzas secretas tibetanas, particularmente del Yundrum Bon y de algunas escuelas Nyingma, y escuelas no duales de otros ámbitos, como el Advaita hindú, como el taoísmo chino, como la toltequidad en Latinoamérica. Son 22 elementos. Abordan también, por ejemplo, el modelo ericksoniano de Milton Erickson. Y bueno, pues ya les platicaré de los 22 ahora. Entonces, esta metodología, su objetivo principal es una metodología de neuroingeniería ancestral. ¿Qué significa esto? Que utilizamos herramientas ancestrales ya probadas por cientos de años en diferentes culturas, en diferentes circunstancias, para el desarrollo humano, para la sincronización de la conciencia y el campo cuántico. Utilizamos herramientas ancestrales para optimizarlas, las descomponemos con una metodología de ingeniería inversa, ¿sí? Donde hay causas, efectos, hay procesos, y las llevamos al terreno de las neurociencias y la psicología para aplicarlas en la vida cotidiana con dos finalidades, dos. Una finalidad para poder, pues, gestionar, administrar los retos de la vida cotidiana que tienen que ver con la salud, con el dinero, con las relaciones, con los proyectos, pero sobre todo para sincronizarnos con el vacío, con la estructura del vacío cuántico. Tú piensas que todo lo que existe viene como en 3 niveles. Surge del vacío cuántico, aquello a lo que el doctor Greenberg le llamaba la latiz, lo que los tibetanos en las enseñanzas secretas le llaman la verdadera naturaleza de la mente, aquello que de donde proviene todo tiene fluctuaciones, no es estático.
tiene fluctuaciones y funciona a través de información. Y esta información tiene niveles de densidad. O sea, el vacío no es uno, tiene diferentes niveles de densidad de información. Y entonces, de hecho, en la física clásica, bueno, en la física actual, hay algo que se le conoce como la catástrofe del vacío, ¿no? Porque pareciera que a nivel subatómico, a nivel cuántico, la densidad de información del vacío es diferente que el vacío que hay a nivel astrofísico, a nivel de estrellas, galaxias, planetas, hoyos negros. Es como si fuera agua, es un tipo de agua más densa acá abajo que allá arriba, ¿no? Bueno, entonces ese vacío que tiene fluctuaciones se transforma de alguna manera por sus fluctuaciones en energía, en distorsiones de energía. Y esas distorsiones se van a transformar en materia, en algo físico. Tú y yo somos una distorsión del vacío. O sea, el vacío puro es uno, es cero, ¿no? Pero tú y yo, cualquier cosa que salga de ahí es una distorsión, ¿no? Entonces hay distorsiones constructivas, destructivas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el modelo de Shinterji es un modelo de neuroingeniería ancestral para sincronizarnos con la estructura del vacío y para generar herramientas sí, herramientas que nos ayuden a regular, a administrar la realidad que tenemos cada uno. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer una pequeña presentación más clara. La he hecho muchas veces, pero la voy a hacer algo muy breve ahora, pero una presentación rápida sobre el modelo de Shinterji para darle un contexto a todo esto. ¿Ok? Entonces, déjenme ver, aquí está la presentación. A ver, aquí está. Entonces, de ahí, por ahí me voy a arrancar, ¿no? Entonces, a ver, listo. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros tenemos dos vertientes. Una vertiente de investigación pura y una vertiente de divulgación y entrenamientos hacia la gente, al público en general. Todo lo que tiene que ver con la investigación pura, lo puedes ver aquí en la pantalla, viene de parte de Hypatia Research Institute México. Es un instituto que formé junto con el doctor Arturo Ortiz y la doctora Inés Urdaneta. Y es un instituto formal, o sea, está protocolizado ante notario público, tiene su acta constitutiva, en el acta constitutiva viene un objeto social de a qué se dedica y viene de la A a la Z. Y tiene que ver con ciencias complejas, con la investigación de ciencias complejas. Algún día revisaremos el objeto social de Hypatia Research Institute. Tiene que ver con el estudio y la investigación interdisciplinaria de la conciencia, del vacío cuántico, de tecnología cuántica, de la transferencia de tecnología hacia la industria, tiene que ver con la exploración interdisciplinaria de pueblos originarios, de herramientas ancestrales, no solo tibetanas, sino de muchos pueblos. Entonces, es un instituto formal, incluso ante Hacienda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene su propia cuenta bancaria, o sea, funciona aparte. ¿Okay? El instituto, pues a su vez, tiene un laboratorio que ahora estamos pues reestructurando. Y desde ese ángulo, lo que te quiero decir ahí, desde ese ángulo tenemos algo pues que difícilmente vas a ver en el medio comercial. Es un ángulo de investigación con parámetros científicos rigurosos, muy rigurosos. Entonces, esto crea un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la psicología y las herramientas ancestrales, de manera formal. Y está abierto para que muchos investigadores, mira, hay investigadores que se atreven a hacer cierto tipo de investigación en sus universidades, los corren, o si hablan de ellas, los corren literalmente porque no es lo oficial. Entonces, Hypatia es un espacio para que muchos investigadores vengan a hacer sus investigaciones por parte de Hypatia o a colaborar con nosotros. Tenemos, por ejemplo, a la doctora Ingrid Camarena, ella tiene un doctorado en biología y junto con ella, en nuestro próximo ronda de investigaciones, vamos a echar a andar una coordinación, una alianza para investigar el efecto Shinterji sobre sustancias y sobre elementos que tienen que ver o que tendrían un impacto sobre Alzheimer y Parkinson. Bueno,
Esto es Hypatia Research Institute, ¿no? Entonces, tenemos nuestro libro donde hemos plasmado gran parte de nuestra investigación y de la divulgación, que es Shintergy, la puerta de atrás, ¿no? En inglés se va a llamar algo así como Maneuvering Through Chaos o to Chaos, una cosa así, ¿no? Maniobrando a través del caos. Porque pues, resulta que la puerta de atrás en inglés pues, suena como te van a dar por ahí atrás, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, básicamente en Shintergy, la puerta de atrás, lo importante, lo esencial, son las evidencias experimentales de entrelazamiento cuántico entre láser, entre un operador, en este caso un cerebro, más adelante serán muchos más, y la estructura del vacío, los dispositivos del laboratorio, y cómo esto se refleja en el láser, en un rayo láser y en otros dispositivos. Y a esto le hemos llamado el último secreto del doctor Greenberg. ¿Por qué? Pues porque fue el último experimento que nunca se hizo en el laboratorio, pero que se quedó montado ahí el dispositivo, ¿no? Bueno, el libro empieza con una dedicatoria que dice, no es más grande quien ocupa más espacio, sino quien deja más vacío. Y esto es la dedicatoria al doctor Greenberg en el libro. Ahora, yo no estoy tan seguro de que esto sea mío, o sea, yo no estoy seguro si esta frase la leí, la soñé. Solo sé que cuando pensé en escribir algo para el doctor Greenberg, pues ahí estaba esta frase. Así es que si alguien reclama la autoría, pues ahí está, ¿no? El infinito, ¿qué es el infinito? ¿Qué te despierta? Pues resulta que el 96% del universo conocido, ahora los físicos pues se han puesto de acuerdo y dicen pues el 96% es energía oscura y materia oscura. Y todavía no queda muy claro qué rayos es eso de energía oscura y materia oscura, pero sería el equivalente al vacío. O sea, aparentemente no hay nada, pero se comporta como si tuviera una estructura, energía oscura y materia oscura. Eso es a nivel astrofísico, allá afuera, en el espacio exterior. Pero en el espacio interior, a nivel cuántico, a nivel microscópico, pues se calcula que el vacío es 99.99969 más o menos de vacío. Y lo que ocuparía alguna partícula es el punto 0.00006 ceros después del punto 1. Y por ejemplo, si hablamos del Planck, es la unidad más pequeña a nivel subatómico de la que habla la teoría de Nassim Haramein, es punto 0.000, son 36 ceros antes de llegar al Planck. Entonces este bárbaro se aventó la onda de que hay subplancks, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el infinito? ¿Qué es ese vacío? ¿Qué es esa nada? Arriba y abajo. El infinito, el vacío, ¿qué te despierta? ¿Es posible la nada absoluta? Para muchos, pues esto es como la idea de la muerte, de una nada donde aparentemente no hay nada. Pero en realidad este vacío, como te decía, pues tiende a moverse, se comporta como un algo. Y además no es un algo cosa, sino es como un algo vivo. Cuando el doctor Greenberg habla de la meditación autoalusiva, lo alusivo se refiere como a señalar un algo sin mencionar su nombre. ¿Sí me explico? Es como señalar a un corazón sin mencionar la palabra corazón. Entonces, cuando yo me entrené con el doctor Greenberg en 1990, pues yo llegué ahí por ataques de pánico, la verdad, y llegué empujado ahí por una buena cantidad de sincronicidades, y luego practiqué la meditación autolusiva 90, 91, 92, 93, y hasta enero del 94 me encontré con el doctor Greenberg nuevamente, y entonces pues tuve 4 años para practicar y revisar aquello al derecho y al revés, y en esos 4 años revisé no solo la meditación autolusiva, sino otras herramientas con las cuales diseñé un tratamiento para ataques de pánico. Me pude haber vuelto millonario con eso porque ahora es como una epidemia. Y en aquella época, pues no había tratamiento más que con ansiolíticos. Y tanto en mi caso como todos los casos que yo atendí, no usamos medicamentos. Ahora yo mismo recomiendo, bueno, si hay que usar algo, hay que combinarlo, ¿no? ¿Para qué sufrir? Hay que combinarlo con algunos ansiolíticos o con algunos medicamentos psiquiátricos o complementos, ¿cómo le llaman? Terapia complementaria, como de hierbas, de herbolaria, etcétera. Pero el tema es que, bueno, pues a partir de la meditación autoalusiva diseñé un tratamiento que era para mí y para otros. Lo patético fue que se curaron primero mis pacientes y los otros y luego yo. La mayoría de ellos se curaron antes de un año y yo hasta 2 años después. Entonces,
¿De qué manera el cerebro imita al cosmos? ¿O es el cerebro el que le da sentido al universo? Se parecen tanto en sus estructuras. Yo me acuerdo alguna vez estar en el Cerro del Quemado, en en esta zona Huichol, en esta zona de Huirrárica, de Huiricuta le llaman, que es un cerro cerca de Real de 14. Cuando yo voy ahí, normalmente me gusta ir de noche. Entonces consigo unos caballos que ya están, pues son gente que me recibe siempre, y voy de noche. Y me gusta ver el cielo porque aquello pareciera comportarse como los destellos de un cerebro y de sus neuronas encendiendo y apagando. Entonces, si tú puedes ver el cerebro y al universo, pues pareciera que se parecen no solo en su apariencia, se parecen también a veces en sus estructuras. Una red neuronal y una red cósmica tienden a tener cierto parecido. El nacimiento de una célula y la muerte de una estrella tienen parecido, aparentemente, ¿no? Bueno, todo está en los ojos del observador. El iris de un ojo y una nebulosa parecieran tener alguna similitud. Entonces, bueno, Shin significa, Shin significa aprendiz y Terji se referiría al tejido, tejido del infinito. Shintergy, pues bueno, visto desde ahora, pues en este momento, pues ya son 29 años después de la desaparición del doctor Greenberg y de mi colaboración con él directamente, pero en realidad Shintergy, este modelo de neuroingeniería ancestral, es la síntesis de ensayo y error de miles de repeticiones, de miles de errores, de miles de... No es así como la inteligencia artificial. No funciona de esta manera, bueno, pues de esta otra. Y tampoco funciona de esta, pues de esta otra. Y fueron tantas y tantas y tantas que, bueno, pues miles de repeticiones de ensayo y error. Hubo un entrenamiento previo antes de que yo llegara con el doctor Greenberg la primera vez, y es con mi querido David Parra, fue mi primer maestro que me dio, pues, bueno, el primer encuentro entre cuerpo, mente y otras herramientas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Shintergy están sintetizados muchos de este caminar. Esto que ves aquí ahora, a la izquierda, es el doctor Arturo Ortiz. La primera vez que estábamos calibrando el primer dispositivo, que es este que está acá, se ve todo cucho, pero lo importante del dispositivo láser eran pues todos los registros matemáticos, bueno, los registros que hacía de las variaciones de brillo, se aumentaba o disminuía más de 100, más de 100 mediciones por segundo, imagínate eso. El dispositivo que ves aquí a la derecha, esto ya es una cosa más sofisticada porque lo que ves es el mismo rayo, otro rayo láser, pero además, pues está al vacío, está en una cámara al vacío, tiene su propia cámara de Faraday, para evitar que intervengan ondas electromagnéticas o cualquier interferencia externa, o sea, aquello ya fue muy sofisticado, ¿no? Pero al principio era el mismo. Entonces, esto que ves aquí, pues fueron las primeras pruebas de calibración que estaban haciendo el doctor Ortiz y la doctora Urdaneta en un sábado cualquiera, o sea, ni siquiera tenían bata ni nada, o sea, estábamos ahí, pues ellos estaban probando el equipo, calibrándolo, y yo estaba en un cubículo al lado, pues viendo pacientes, ¿no? Pues mientras ellos estaban ahí toda la mañana, pues yo igual. Entonces, cada vez que entre un paciente y otro, yo salía a ver qué estaban haciendo, cómo iban, si necesitaban algo, y de repente les tomaba fotos, ¿no? Como estas, hacia lo lejos. Y luego me acercaba, ya que no me ve, ya que había tomado la foto, me acercaba a una distancia a lo mejor de medio metro, y les preguntaba cómo van y charlábamos. Y bueno, pues ahí es donde ellos notaron que cada vez que yo entraba, pues algo pasaba con las mediciones láser. El aparato tiene mediciones de 6 dígitos a partir del 0, 6 decimales. Y cuando en esas primeras ocasiones, cuando yo entraba, pues se movía hasta el primer decimal. Entonces, esto que ves aquí, pues de veras era así súper rudimentario el asunto, diseñado por Alan Agüero, el maestro Alan Agüero, que es un ingeniero aeroespacial. Bueno, ese primer experimento, esa primera medición, que era una calibración, no era un experimento, estaban calibrando nada más que todo funcionara bien, fue lo que nos cambió de rumbo. El doctor Greenberg, antes de desaparecer, me dejó una lista, hicimos una lista como un checklist
de lo que había que hacer pues, para cuando él regresara. En realidad, yo no sé si lo hizo conscientemente, pero me dio como un mapa de una serie de cosas que ya habíamos discutido sobre elementos que se había que investigar. Entonces, bueno, pues a partir de ese día, esa primer medición, se sintetizó 25 años de trabajo, 27 años de trabajo, ya no sé, ahí. Entonces, esto que te voy a mostrar muestra de alguna manera, pues los primeros resultados preliminares, no tenemos nada concluyente, pero tenemos experimentos de cerca, de lejos, un día antes, un día después, a 4,000 kilómetros, a 14,000 kilómetros, solo para que te des una idea. El récord mundial, el récord oficial de entrelazamiento cuántico entre dos dispositivos es de 1,200 kilómetros. Nuestros experimentos, tenemos experimentos a 14,000 kilómetros, desde Katmandú hasta México. Un día antes, un día después, en tiempo real. Entonces, bueno, esta fue una de las primeras mediciones. Ellos estaban calibrando el equipo, yo entraba a la sala y estaba ahí un ratito, unos minutos, luego me salía, me volvían a llamar, volví a entrar y se movía el láser. Esto es variaciones. Entonces, esto ya fue una medición ya más formal de 5 minutos. Entonces, minuto 1, yo no estaba en la sala. Minuto 2, entraba a la sala, me permanecía allí un minuto. Minuto 3, me salía de la sala y me iba a otro lado. El minuto 3, nada. Luego volví a entrar el minuto 4, se volvía a alterar el láser. Y en el minuto 5, cuando empezaba el minuto 5, yo me salí. Esto fue lo que empezó a ocurrir las primeras mediciones. Pero luego aquello se puso súper loco y empezó a hacer mediciones más locas. O sea, durante los 5 minutos se movía como se le pegaba la gana, ¿no? Entonces, lo que ves en negro es el mismo rayo láser, las mediciones de láser, sin que se les hiciera nada, sin que yo interviniera. Y ya lo que ves en azul, por ejemplo, esos son de un día después. A partir de que empezaba el experimento y yo me conectaba, empezaban las variaciones. Bajaba el voltaje, subía el voltaje, y esto pues ocurrió muchas veces. Entonces, que hay muchas mediciones, ¿no? Esto, algún día se me ocurrió hacer un video, pues, contraté un camarógrafo, los puse guapos a los doctores y empezaron, porque pues ya viste que los otros estaban en fachas, ¿no? Empezaron a explicar en el video cómo habían sido nuestros experimentos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese video por ahí está. Después resultó pues que el primer documento que sacamos, el primer paper de artículo, pues explicaba todo y era tanto que era un verdadero laberinto. Entonces después lo tuvimos que descomponer. Entonces este fue el primero, ¿no? El efecto Shintergy en un cerebro sincronizado sobre un rayo láser, cronómetros y en una escala de peso, ¿no? En una báscula, como una posible estructura fractal de la conciencia. Y bueno, debo de reconocer aquí que en un artículo, cuando tú haces un artículo de estos, los primeros que van por delante pues, son los que tienen doctorado, los autores que llevan doctorado, como el doctor Arturo Ortiz, la doctora Urdaneta o Alan Agüero, que tiene una maestría en ingeniería aeroespacial. En mi caso, pues yo terminé mi carrera como psicólogo y nunca hice más estudios, hice una gran cantidad de certificaciones, o sea, tengo 3 carpetas de certificaciones, pero no hice más una carrera académica como tal. Entonces, lo correcto sería que ellos estuvieran por delante, pero algo que ellos decidieron fue ponerme como primer autor por ser el líder del proyecto, por ser el director del laboratorio y del instituto, pero esto es una cortesía de parte de ellos. Entonces, aquí están parte de las fórmulas y los cálculos y las explicaciones que hicieron ellos, particularmente el doctor Arturo Ortiz. Y bueno, déjame contarte como anécdota que alguna vez estábamos discutiendo nuestras investigaciones y había, pues todos los que estaban ahí tenían doctorado, ¿no? Y entonces, pues uno de ellos, cada vez que se referían a nuestras investigaciones, se referían al doctor Ortiz o a la doctora Ordaneta o Alan, a mí ni me pelaban, yo era un insecto ahí dentro de ese lugar. Y entonces esto resultó ofensivo porque pues, efectivamente, o sea, si en la misma ciencia hay jerarquías, ¿no? Hay cierto grado ¿cómo te diré? Hay como clases sociales, ¿no? Entonces, hasta que el doctor Ortiz se volteó con ellos y les dijo, no, espérame, eso que me estás preguntando
El que sabe de estos temas es él es el director del proyecto, es el director del instituto. Y entonces pareciera que en la ciencia es como este monte del Olimpo, donde la gente, o sea, olvídate de mí, donde la gente en general no tendría derecho a plantear preguntas de fondo que pudieran cuestionar incluso la realidad. Y ahí es donde Shintergy y Hypatia Research Institute se vuelve un portal muy particular. ¿Por qué? Porque tú misma, tú mismo que estás viendo ahora esta transmisión, puedes tener preguntas muy profundas sobre el universo, sobre la conciencia, sobre muchas cosas, y es importante que las valides y las legitimes. De todo eso trata el capítulo 5 y 6 del libro, porque así fue como yo fui invitado con el doctor Greenberg. Antes de trabajar con él, pues una hora antes de que él me invitara, yo había llegado a buscar ayuda a la Facultad de Psicología sobre alguien que estuviera estudiando estos temas, y me acuerdo de un investigador que me veía y me decía, pero ¿tú quién eres? O sea, no tienes ni la metodología, ni los títulos, ni los rangos, ni la altura para investigar estas cosas. Y yo decía, sí es cierto, pero mis preguntas son legítimas. Ahí es donde es muy importante que te des cuenta que el hacer preguntas es la base del método científico. Hacer observaciones y contrastar esto es la base. Y eso no es algo que se pueda quedar en una elite o en un espacio académico. Es importante que puedas comprender cómo funciona el método científico y que puedas hacerte las preguntas que se te pegue la gana y encontrar y buscar con quién contestarla. Hoy en la mañana una paciente me decía, es que yo sé que tú tienes las respuestas a una serie de preguntas que no sé cuáles son, pero están en mi corazón. Y eso casi me arranca una lágrima. Yo dije, ¿cómo está eso? Tú tienes las respuestas a algo que mi corazón ha preguntado y que no sé cuáles son esas preguntas, pero sé que están ahí en lo más profundo de mí. Y yo me identifiqué con esa persona. Yo sé que en el fondo de ti hay una gran cantidad de preguntas que no sabes cómo estructurarlas, pero que están buscando una respuesta. Que eso no lo perdamos de vista, porque muchos académicos han perdido de vista esa parte, porque, bueno, pues cuando sigues una ciencia oficial, pues esa está ligada a una serie de parámetros incluso de tipo económico y político. Bueno, ok, ¿quién soy yo? Pues Shin significa el aprendiz, entonces por eso le agregué a mi nombre José Luis Bueno Shin, eso viene en el capítulo 10, que es como una parte de un modelo, es una metodología china. Obviamente a mi mamá no le gustó mucho que cambiara su apellido por pero era una forma de juntar todo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cinco esferas de Shintergy. Está, por un lado, la psicología y el autoconocimiento, las neurociencias. Está la ingeniería de sistemas, los modelos de sistemas, el método científico experimental y las ciencias complejas, las herramientas ancestrales y el modo pregunta, que es el modelo Shin. Estas cinco esferas conforman lo que es el modelo y la metodología de Shintergy. Un modelo que plantea un paradigma donde el universo como tal no es una cosa, es un algo consciente o una estructura. Ya sé que muchos científicos y gente de ciencias sociales van a decir, eso es panteísmo, eso es animista, eso es parapsicología. No me importa cómo le quieran llamar, pero el tema es que lo que estamos encontrando es que pareciera explicar que la estructura del universo pues se comporta como si fuera un proceso cognitivo. Ahora eso abre un problema serio, ¿no? Porque entonces es como validar lo que muchas religiones y tradiciones espirituales han planteado por mucho tiempo. Pero lo que estamos encontrando es que es más complejo que lo que han planteado las tradiciones espirituales y mucho más complejo de lo que podría imaginar la ciencia. Es un algo que no estamos logrando explicar adecuadamente, pero sí pareciera tener una estructura, y sé que esto pues abre la puerta a muchas especulaciones. Entonces, este modelo tiene 22 elementos. Ah, no sé qué rayos es esto, porque es una presentación de algo. Bueno, esto es de uno de nuestros cursos. Este es nuestro libro Shintergy, La puerta de atrás. Y estas son las partes que te quiero mostrar rápidamente, ¿no? Atrás de Shintergy hay al menos 30,000 horas de sesiones individuales. Digo al menos porque en realidad son muchas más. ¿Qué significa esto, 30,000 horas de sesiones individuales? Y yo me he sentado, bueno, ahora en línea, pues frente a frente, a trabajar con personas sobre sus problemáticas
en diferentes aspectos, sobre todo con bloqueos severos, con casos críticos. El grueso de mis pacientes son los casos difíciles de todos los demás. Todos los médicos tienen un caso difícil, los mismos psicólogos tienen un caso difícil, los psiquiatras, los chamanes, todo el mundo tiene un caso difícil. Bueno, eso que serían el 5% de sus casos es del tipo de gente que yo atiendo. De esos, tengo 30,000 horas por lo menos, así contabilizadas, de estar frente a frente. En realidad pueden ser más, pero esto, lo que te quiero decir es que existe la experiencia clínica para decir, bueno, me he sentado frente al sufrimiento humano, frente a aquello que te plantea preguntas y dolor y sufrimiento sobre temas de salud, sobre temas económicos, sobre temas de pareja, sobre temas de negocios. Entonces, atrás de esto hay un trabajo clínico. Y aparte, pues hay 28 años de investigación, o 29 ya, sobre temas de conciencia en diferentes ámbitos. Bueno, este es el doctor Greenberg. Esta es una foto, pues, de aquellos equipos de aquella época, en los años 80, 90. Y el doctor Greenberg, bueno, pues pertenecía a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma, estaba en Ciudad Universitaria, en el edificio C, en el tercer piso, tenía su laboratorio, y bueno, fue en ese laboratorio y en el sótano, que es donde estaba la clínica de servicios psicológicos, es en lo que yo colaboré en medio de ambos, ¿no? Esta es una de las mediciones que yo hice con él, bueno, con la facultad y con la clínica de servicios psicológicos. No la voy a explicar mucho, pero lo que ves aquí son dos mediciones. Una del terapeuta y otra la del paciente durante una sesión terapéutica, de una sesión de psicoterapia. Aunque no lo creas, el que está más estresado aquí es el terapeuta. Son mediciones de temperatura sobre la mano dominante y, bueno, temperatura periférica. ¿Qué es lo que ocurría durante una sesión? Esta es otro tipo de medición, es igual de temperatura, pero aquí hay encuentros entre la temperatura de ambos en diferentes momentos. Ok, así es como yo hacía primero las gráficas. En ese tiempo no había PCs ni laptops como ahora, entonces hacía todo con computadoras muy grandes y yo primero lo hacía a mano y luego lo vaciaba, ¿no? El doctor Greenberg investigaba sobre todo el cerebro de sanadores y de gente que hacía cosas fuera de lo usual, como Pachita, que hacía sanaciones y cirugías fuera de lo usual. Por supuesto que le interesaba el tema de la sanación, pero atrás de esto lo que le interesaba era de dónde rayos estaba haciendo esta mujer ese tipo de maniobras que podían reestructurar incluso temas cerebrales o de algunos órganos. Una mujer que operaba con un cuchillo de campo. Entonces se interesó en chamanes de todo México, así se llamaba Chamanes de México, su investigación, y de ahí sacó 7 libros, 7. Y en cada libro, en tomo 3, por ejemplo, donde aparece Pachita, pues además de Pachita habla de 5, 6 o 7 chamanes más. Y entonces, bueno, él hacía este tipo de investigaciones sobre sus cerebros. ¿Ok? El último secreto del doctor Greenberg estaba basado en investigar cómo el cerebro podía interactuar con la estructura del vacío, con la latiz, y cómo esto se reflejaba en las mediciones del láser. En ese tiempo, pues no había, la tecnología de hace 30 años era totalmente diferente a la que tenemos ahora, y había problemas técnicos para la medición del láser, problemas mucho más elaborados. Entonces, eso impidió que lo ejecutara de inmediato y propició quizá que una agencia militar, de investigación militar norteamericana, quizás se interesara tanto en estos temas para aplicarlo para desviar misiles, que fuera parte de la historia de la desaparición del doctor Greenberg. De todo ello, él habla el libro de Shinterji en los capítulos 9, 11, 12, 13, 14, ¿no? Una cosa así. Yo en el capítulo 11, el capítulo original era de 18 páginas, y bueno, pues un día, no sé, entre un sueño y otro con el doctor Greenberg, decidí quitarle algunas páginas y quedó de 3 páginas el capítulo 11, donde yo contaba mi versión de lo que podría haber ocurrido, pero me pareció que era mejor platicarlo y no dejarlo por escrito. Entonces, bueno, fue un poco la idea de la última vez que nos vimos el doctor Glimmer y yo fue en su casa en Morelos, y ahí fue donde me dio la famosa lista, ¿no? Entonces, me dio parte de las pistas, y bueno, era parte de nuestra discusión, porque yo mismo decía que al modelo le faltaban cosas, piezas, componentes, ¿no? Y bueno,
A partir de que nos despedimos y a partir de que no regresó, pues yo me dediqué literalmente a partir de, de estas observaciones a seguir algo que implicaría el modelo científico, el método científico, que implica conocer, obtener información, separar, discernir, contrastar, deconstruir. Ciencia significa dividir, separar, para poder obtener precisión. Entonces, pues yo a mi manera como pude lo hice. Y entonces, el primer elemento que había que investigar era las enseñanzas Dzogchen, de una tradición tibetana. Bueno, son enseñanzas secretas que por mucho tiempo no se enseñaban y que después, bueno, aunque ya se enseñaban, tardabas 30 años en entender de qué rayos se trataba el asunto y cómo funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé con Namkhai Norbu, fue mi primer maestro, con Tenzin Wangyal. eh, Namkhai Norbu ya no era monje, digamos que ya había renunciado a sus votos, y pues era un maestro de los más representativos e importantes del siglo pasado en Dzogchen. Bueno, fue mi maestro durante 20 años, desde 1995, en cuanto desapareció el doctor Greenberg, y hasta el 2015. Namkhai Norbu ha de haber muerto, dejado su cuerpo en 2018, una cosa así. Después seguí con monjes de la tradición del Yundrum Bon, y debo de decir que, bueno, del Dzogchen, yo he tenido 12 maestros formales, 9 eran de la tradición Bon, y, eh, eh, y 3 eran de otras tradiciones como Namkhai Norbu, como Lopon Nikme, Mingyur, de otras tradiciones, ¿no? Entonces, estos tres que ves aquí, por ejemplo, el que ves acá, el más anciano, el más grande, es Lopon Tenzin Namdap, que es el sostenedor de la tradición Bon, y bueno, pues después de Namkhai Norbu fue mi maestro principal, y a quien pues le estoy sumamente agradecido, porque sin él todos los empoderamientos y todo lo que hago con Shinter-ji no sería posible. Bueno, este, mis maestros fueron dándome diferentes empoderamientos, enseñanzas de diferentes maneras. Y al final, el tema principal era, ¿qué es la conciencia? ¿Qué entenderías por conciencia? Entonces, bueno, gracias a un investigador, Yuri Zambrano, que es un investigador colombiano residido en México y investigador de la UNAM, él hizo una genialidad, una definición de conciencia muy sencilla. La traducción neurocognitiva de las sensopercepciones. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo lo que percibes, el cerebro lo traduce en procesos cognitivos, en procesos de conocimiento, en procesos de información. Lo traduce en procesamientos de información, todo lo que percibes. Entonces, estos procesos de información son procesos de resonancia también, de retroalimentación y de conocimiento. Resuenan entre sí mismos y hacen que el cerebro y el cuerpo resuenen, así como si fueran percusiones, con el universo, con ese vacío cuántico en chiquito, en grande. Entonces, la señal que mandas tiende a venir de regreso cuando va en ciertas frecuencias. Entonces, aquí entran en juego pues, los receptores internos, externos, propioceptores, autoceptores, bla, bla, bla. Que no me voy a meter en todo esto, pero lo que te quiero decir es que atrás de todo este modelo hay ciencia, hay una estructura, hay una serie de elementos. Y bueno, pues después de 20 años de entrenamiento formal, de 1995 al 2015, pues por fin recibí mi graduación o tuve proceso, una iniciación como de graduación 20 años después, pero aún así seguí mi entrenamiento con todos mis maestros. Y pues bueno, yo cuando viví esa graduación, pues me rapé y me tatué en la cabeza, en la coronilla y en la nuca y en la espalda parte de los conceptos que yo había recibido durante tanto tiempo. Entonces, ahora me ves con pelo, pero pues a eso me rapé porque me tatué la cabeza, ¿no? Y ahí está todo esto, ¿no? Entonces, Shinter-ji lo que busca o lo que genera o lo que explora son estos mecanismos de retroalimentación y procesamiento entre el cerebro y los niveles de densidad de la información del vacío cuántico. Entonces, en cristiano, ¿qué significa esto? Que exploramos ese vacío como si fuera el mar.
con diferentes niveles de profundidad. Entonces, esto además viene enriquecido por otros 20 y tantos elementos, como ejercicios de poder de diferentes tradiciones, y entonces va de la mano con el entrelazamiento cuántico. En el modelo Shin, los chinos, el modelo Shin viene de Yan Shin, del doctor Yan Shin, en China, y de todo un grupo de investigadores. En el modelo Shin, lo más importante es esta conexión cerebro a cerebro de la que hablaba el doctor Greenberg, y ellos crearon toda una metodología de entrelazamiento cuántico entre cerebros. Eso fue lo que yo recibí de parte de todo el linaje del doctor Yan Shin, y por eso todo lo que hago es Shin, porque en todo el momento, en todas las enseñanzas que doy, en todas las técnicas que enseño, va de la mano no solo el modelo pregunta, sino un entrelazamiento entre mi cerebro y el cerebro de aquellos con los que estoy interactuando para hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es algo que el doctor Yan Shin hacía, y bueno, pues lo invitaban a la ONU, a la Casa Blanca, a exponerlo y a ejecutarlo, ¿no? Bueno, esto fue algo que hice durante muchos años en prisiones. Esto que ves ahí es el reclusorio, es el interior del reclusorio Oriente. Y tengo fotos del reclusorio Sur, en el norte. En verdad, bueno, fui a muchas cárceles, pero la clave aquí era mostrarte cómo tú y yo y todos de alguna manera estamos atrapados en una prisión de sufrimiento, en una prisión de significados, en una prisión de carencias. Algunos tienen una prisión porque no tienen que comer, no tienen lo más básico. Pero para otros la prisión es que aún teniéndolo todo, hay un vacío existencial en su vida como si faltara algo. Entonces esa prisión es a lo que en el budismo se le conoce como el sufrimiento. A partir de la ira, el apego, a partir de la culpa, a partir de la incertidumbre o de la ignorancia incluso, ¿no? Entonces, esto que ves aquí es otra prisión en la cárcel de Mil Cumbres, en Michoacán. Esta es una prisión de mujeres, que en ese tiempo estaba en el reclusorio Oriente, y para entrar ahí entrabas bajo tierra. Era una prisión medio miserable porque era muy pequeñita, tan pequeña que no alcanzabas a ver cómo se ocultaba el sol. Esto que ves ahí es el comedor, la sala de visitas, el auditorio, y bueno, pues era una jaula literalmente, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones las empecé a llevar y las empecé a desarrollar en este tipo de ámbitos, en ámbitos, en una investigación de campo, no solamente era en papel, no solamente era en un laboratorio, era en el campo, viendo, yendo cada semana iba a diferentes prisiones, y normalmente iba siempre a una y luego me daban escapadas a otras, ¿no? Entonces, esto también lo aplicamos con adultos mayores, con gente, yo les llamaba abuelos jóvenes, ¿no? Los que ves aquí en su mayoría, pues son gente que tenía 60, 70, 80 años, hasta 90. Muchos de ellos ya no viven, no están, ya murieron. Estas son fotos de los 90. Ok. Durante todos esos años, empecé a visitar asilos, empecé a ir a prisiones y formé una institución de asistencia privada. Se llamaba, ¿cómo rayos se llamaba la institución? El Jardín de Reiki Shin IAP. Así, Shin, todo era Shin, ¿no? IAP, el Jardín de Reiki Shin IAP, y era una organización, una institución de asistencia privada dedicada a la capacitación y a la investigación y el apoyo afectivo, sí, el apoyo y el afrontamiento para poblaciones en desventaja, abuelos, migrantes, gente en prisiones, y todo esto era sin fondos, era con fondos propios. Entonces, bueno, pues en estas sesiones, durante muchísimos años, involucraba la meditación autoalusiva. Entonces, pues todo el planteamiento es, al final, todo parece sólido, la realidad parece sólida, el sufrimiento parece sólida, pero en realidad está vacío. Ese vacío cuántico que está en medio de todo. Entonces, bueno, te voy a mostrar fotos más rápido. Estas fotos de aquí bueno, estos personajes son unos personajazazos. Ella es Roxana Pacheco. Bueno, no voy a hablar de todos ellos, pero todos ellos son gente que ayuda a personas que han quedado en silla de ruedas. Los capacitan para enfrentar o afrontar esa nueva realidad después de que han sufrido un accidente grave, y que de alguna manera
han quedado en silla de ruedas y los enseñan a él de Santiago. Bueno, esta foto me permitiría hablar de ellos 20 minutos, media hora por lo menos, ¿no? Pero todos estos personajes son unos personajes fuera de serie, de los que algunos de ellos estuvieron en mis cursos, pero yo terminé aprendiendo de ellos. Entonces, a ver qué dice aquí, ya se trabó esto. Ahí está, ¿ok? Bueno, en todos esos años también fui con maestros que sabían de neurociencias y no solo de neuroanatomía. En momentos diferentes hice diferentes talleres, hice investigaciones diferentes a diseccionar cerebros, como en este caso, ¿sí? Estos son 2 ocasiones diferentes, en 2 años distintos. Y entre más investigaba, me daba cuenta que lo que estaba buscando no estaba ahí en lo físico, en lo material, estaba en otro lado. Entonces, además del trabajo del doctor Greenberg, hice trabajos de neurofeedback, sí, de neurofeedback, de biofeedback y de neurofeedback. Esto es enseñar al cerebro y al cuerpo y al sistema nervioso a retroalimentarse a través de computadoras. Ok, esto lo apliqué, por ejemplo, este es el equipo olímpico de tiro con arco de Jalisco. Con ellos hice algunas aproximaciones. Todos estos jóvenes que ves aquí han ganado medallas de oro, de bronce y de cobre. Este es el equipo más productivo de medallas en todo el país. Yo creo que en un periodo de 4 años han de ganar, no sé, más de 20 medallas en diferentes rubros. Todos estos jóvenes han ganado algo y con ellos estuve aplicando parte de mis investigaciones. Todavía no tenía claro, todavía no lograba integrar lo que ahora conocemos como Shintergy y las estrategias que tenemos, pero fueron buenas aproximaciones. Lo apliqué también con jóvenes de ingeniería industrial en Colombia, por lo menos más de 7 años. Y actualmente soy asesor nacional de esta organización llamada ANEYAP, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Y bueno, para ellos, con ellos viajé por todo Colombia, dando charlas y aprendiendo de ellos e intercambiando con ellos, ¿no? Entonces, al final, toda esta metodología, todo este trabajo titánico, también desde el principio lo empecé a llevar a empresas para poder mantenerme y mantener mis investigaciones. Estos algunos con Casa Cuervo, con empresas de gobierno, con grupos muy grandes, y algunos no tan grandes, eran pues, los grupos que yo atendía eran de 100, 200, 500, de 1000 personas, de 4000 personas. Este es un grupo de la Comisión Federal de Electricidad, con ellos desarrollé un programa de neuroseguridad para prevenir accidentes mortales para electricistas de alta tensión. Esto es un taller que di en una bodega de Coca-Cola con 1000 personas y era un taller sobre sincronización y afrontamiento de situaciones de gran reto, ¿no? Y así, bueno, esos son algunas de las empresas con las que he trabajado durante, no son todas, pero son algunas. Y entonces, de todo esto, gracias a todo este trabajo, surgió Shintergy. Gracias al apoyo y al trabajo y al financiamiento de todas estas empresas. Entonces, esto se materializó en nuestro libro y en las investigaciones que finalmente terminamos. Entonces, donde otros ven solo caos, nosotros vemos patrones. Y atrás de esa estructura está justo la estructura del vacío cuántico. De ahí es de donde viene todo lo que estamos haciendo ahora en estos talleres de divulgación y de entrenamiento que estamos compartiendo con tanta gente. Entonces, cuando la gente nos ve o me plantea cosas como si estamos usando esto para lucrar, pues sí estamos dando entrenamientos para obtener fondos que no nos alcanzan para todas las investigaciones que tenemos que hacer. Entonces, estamos haciendo todo lo humanamente posible y muchas para conseguir esos fondos. Y mucha gente me dice, bueno, si tienes acceso al vacío cuántico, ¿por qué no te bajas $1.000.000? Y lo que te quiero decir es que no funciona así. No siempre podemos someter al vacío cuántico a los deseos personales. Hay una colaboración y a veces la regla es que sea en armonía y sin violar el orden natural de las cosas. Entonces, hemos ido avanzando a pasos agigantados, pero no siempre puedes someterlo a lo que tú requieres. A veces hay como un intercambio. Y por eso hacemos una gran diferenciación entre ser un depredador y ser un colaborador, un sembrador que puede dar.
devolver algo de lo que has recibido. Entonces, bueno, pues hablando de todo esto, te voy a dar un recorrido súper rápido de los 21 elementos, ¿no? Algunos de los elementos son, por ejemplo, el trabajo corporal con ejercicios de poder de diferentes tradiciones, que van desde las tradiciones taoístas hasta la toltequidad, el tema corporal a partir del Wuxi o el Wu Wei, la sofrología, etcétera. Están la sincronización cerebral a partir de la respiración, de diferentes modelos de respiración. En cada cultura hay un modelo y un enfoque de la sincronización de la respiración y cómo la respiración es una puerta de acceso hacia el cerebro, ¿no? Están los procesos de información, toda la teoría de sistemas. Yo me formé como analista de sistemas y bueno, pues eso me permitió. Así, cuando estudiaba psicología, esto es lo que hacía para mantenerme. Y eso es lo que me ha permitido mapear. Trabajamos con el autoconocimiento desde diferentes ángulos y todo esto lo traducimos a vectores y vórtices de caos. Aquí es donde entran en juego las 30.000 horas de sesiones individuales. Este es otro de los elementos, ¿no? Trabajamos con, uno de los elementos es el afrontamiento de la ansiedad, los ataques de pánico, la ira, y todo esto es traducido en vectores de caos, ¿ok? Es parte de nuestro modelo complejo. Los vectores, la dirección y la contradicción dentro de las organizaciones y dentro de los grupos, a partir del trabajo de Kurt Lewin y su teoría unificada, ¿no? Eso fue lo que me permitió mapear desde el principio todo. Entonces, bueno, por supuesto, la teoría sintérgica y toda la metodología del doctor Greenberg y la colaboración que tuve con él, el método científico y los sistemas complejos, todo el tema de el Shin, el modelo Shin, que viene del doctor Yan Shin, y bueno, pues yo lo recibí a través del doctor Pei Wali, que fue enviado a Boulder para encontrarse junto con 15 chinos, una comitiva china para encontrarse con la comitiva mexicana, y en la comitiva mexicana pues solo estaba yo, pero estos 15 fueron enviados para hacer una, ¿cómo le llaman ellos? Sí, para trasladar toda su tecnología de su modelo hacia nosotros. Bueno, está este modelo, el modelo Shin, es lo mismo que viene acá, ¿ok? Bueno, el modelo Shin está basado con el modo pregunta. Está todo el trabajo de las activaciones y las iniciaciones. Esto es muy importante. Esto es quizá el elemento central dentro de la metodología Shintery. Además del entrelazamiento entre cerebro y cerebro, está el tema de las iniciaciones y las activaciones. Todos los ejercicios que damos, todo lo que damos, va empoderado, va activado con iniciaciones cerebro a cerebro, que en cristiano esto significa que no es la parte mecánica, física, no es la palabrita, sino es todo el empoderamiento de información y de energía que esto lleva y que es lo que hace que funcione. Y esto es lo que hace tan diferente al modelo Shintery. Un entrelazamiento con el maestro del maestro del maestro del maestro, donde hay una gran cantidad de iniciaciones y activaciones que permiten esta transferencia de experiencia cerebro a cerebro. Bueno, está también otro elemento, el biofeedback y el neurofeedback, que es como esta aproximación de la ciencia para que el sistema nervioso autónomo aprenda a regular al corazón, que aprenda a regular la temperatura y que pueda aprender a ampliar las capacidades humanas de una manera muy particular. Están muchos modelos alternativos y complementarios para entender a la mente, como son el budismo, la cábala, el chamanismo tibetano, las perspectivas toltecas, y aquí también entran métodos complementarios como las constelaciones familiares, la biodescodificación, el Access Consciousness, el método Yuen, el Reiki, etc. Obviamente está todas las perspectivas y enseñanzas ancestrales tibetanas del Dzogchen, como todas estas de las que ya hablé, donde enfocan básicamente el vacío cuántico y lo denominan la verdadera naturaleza de la conciencia. Entonces, también hay enfoques como el Advaita hindú, enfoques de unificación no dual, como el taoísmo, pero en este caso está el Advaita, y también de ahí pues recibí empoderamientos. De ahí viene esta enseñanza de yo soy eso.
que ha sido planteada en Occidente por diferentes maestros. Y bueno, uno de los grandes expositores es Nisargadatta Maharaj. Y bueno, esto fue una de las primeras enseñanzas que recibí del doctor Grimberg y después pues me fui profundizando en ello, ¿no? Está también otro elemento importante, es la medicina tradicional china y su enfoque de los 5 elementos. Todo el tema que tiene que ver con los sistemas de información en empresas, el trabajo con líderes, con clima laboral, el mapeo de procesos de liderazgo. Todo esto es parte de uno de los elementos del trabajo de Shinterji y esto nos permite aplicarlo en la industria. En los modelos ericksonianos de Milton Erickson es otro de los elementos. Sí. Hay una gran cantidad de enriquecimiento a partir de el lenguaje humano, el lenguaje con el vacío cuántico, pero sobre todo los lenguajes indígenas, las lenguas indígenas como el náhuatl, que nos plantean otro tipo de estructura para comunicarnos con el vacío cuántico, porque pareciera que usa un lenguaje que es muy diferente al lenguaje humano. Está la teoría U de Otto Scharmer y la retrocausalidad, es otro de los elementos. Todo el tema de los vórtices a gran escala, como son las danzas sufis y las danzas aztecas, son parte de nuestra metodología, de nuestro modelo. Y la teoría fractal y holográfica de Nassim Haramein, que compone el último elemento, donde realmente viene a darnos la teoría de lo que nosotros hemos encontrado en la práctica, pero aún así sigue incompleto, ¿no? Entonces, bueno, con esto tienes una idea general de lo que compone los 22 elementos del modelo Shinterji. ¿Ok? Bueno, dicho todo este rollo, me voy a salir de aquí. Solo quería mostrarte un poco qué hay atrás. Bien. Entonces, quiero abordar rápidamente algunas preguntas que nos han hecho sobre nuestra aproximación, nuestro enfoque de la meditación autoalusiva del doctor Jacobo Grimberg desde el ángulo Shinterji. Y para esto, mi querida Susi, ¿andas por ahí? Yo ya te perdí. ¿Tenemos las preguntas? Susi. Bueno, quiero Creo abordar... que te las canalizó a tu WhatsApp, amigo. A ver, déjame ver. Preguntas y respuestas, Susi. Bien. Algunas de las preguntas que la gente nos hace sobre nuestro modelo. Alguien pregunta si tienes algún curso en inglés. No ahora. El libro ha sido traducido al inglés ya y está por salir en el inglés. Entonces, pronto tendremos talleres en inglés. Algunos con traducción y otros directos, ¿no? Hay una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre la meditación. Medito desde hace varios años y logro conectar con facilidad, pero hoy no pude conectarme. ¿Estaré haciendo algo diferente o algo mal? ¿Qué me falta para conectarme? He hecho la meditación autoalusiva que viene en YouTube y siento que sí me conecto, pero hoy no tuve esa sensación. Bueno, hay que hacer un énfasis aquí. Muchas de los videos que hay en YouTube sobre la meditación autoalusiva son hechos de muy buena voluntad por gente que ha leído el libro del Dr. Grimberg o los libros del Dr. Grimberg, pero que no lo conoció y no tuvo un entrenamiento directo con él. Entonces, pues bajan humanamente lo que viene en el libro. El tema es que entre lo que dicen los libros, que está muy sintetizado, y lo que hacía el Dr. Grimberg realmente, hay diferencias importantes. Y bueno, y de ahí a lo que yo me entrené con él varias veces, entonces el entrenamiento que hice la primera vez y el último fueron diferentes y además fueron enriquecidos por pequeños detalles. Y ya vistos desde la perspectiva Shinterji, entonces es como tener un mix distinto, una aplicación distinta. Entonces sigue siendo la meditación autoalusiva de primera mano, con esa estructura que él planteaba, pero ya a partir de ensayo-error, 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 y a partir de una gran cantidad de ajustes que fuimos haciendo en el tiempo para hacer que la meditación autoalusiva fuera más precisa y efectiva para lograr esta conexión, esta interacción con el vacío cuántico. Entonces puede ser que por un lado sea diferente lo que estás viendo con nosotros, por eso le hemos llamado MASH, meditación autoalusiva Shinterji. Entonces,
Es probable que en un primer momento te resulte complejo, pero lo que te diría es, bueno, entra, haz las prácticas y abre tu mente como un aprendiz y suelta por ahora lo que has aprendido y ve de qué manera puede ayudarte a sincronizarte a ti y si va contigo, porque no todo es para todas las personas, ¿ok? Tengo una pregunta. ¿Qué cambios o beneficios tangibles han experimentado José Luis y alumnos avanzados en la práctica de meditación? Bueno, lo más importante, el principal beneficio ha sido la capacidad de interactuar con la estructura del vacío cuántico, reflejando esto en mediciones con el láser, la gravedad y alteraciones en el tiempo. Pero en cristiano, ¿qué significa esto? Alto rendimiento, mejor salud física, mejor salud mental, afrontamiento y un mejor manejo hacia la ansiedad, el estrés, la ira, este, mm, y un mejor aprovechamiento de los elementos en medio del caos, mayor capacidad de innovación, mayor creatividad, y tiene aplicaciones en la industria. Hemos tenido aplicaciones en liderazgo, en equipos de trabajo, en seguridad industrial, en ambientes carcelarios. Por ejemplo, para la gente que estuvo en ambientes carcelarios, pues esto ayudó a su reinserción social de una manera más acelerada, aunque era muy complejo, ¿no? En el caso de migrantes, los migrantes trabajan muchísimo, tienen 2 o 3 trabajos, les da un alto rendimiento y una capacidad, una mayor capacidad de recuperación para descansar, una mejor digestión, mejor relajación, mayor capacidad, mayor gozo y risa, más risa, en general, ¿no? Entonces, compré el libro y apenas voy en unas pocas hojas. Se me hace un choro a ver qué trae más adelante. Bueno, pues la verdad me da como, lo tomo como en broma. Por supuesto, tengo un amigo que ya entrevistamos aquí, que es el doctor Carlos Aguirre, que cuando empezó a leer, él es experto en un tipo de percepción unificada y además es neurólogo, ¿no? Y tiene 40 años de experiencia. Cuando empezó a leer el libro, me dijo, híjole, esto está lleno de especulaciones y a ver cómo va más adelante, ¿no? Yo diría, si lo que tienes es una mentalidad muy estructurada y una visión muy científica, hay varias formas de leer nuestro libro. Una es, vete a la introducción, no al prólogo de Nassim Haramein. 2, vete a los capítulos, a la última sección, que es la sección 7 u 8, 7, u 8, ya no me acuerdo, que es donde vienen los capítulos científicos. El capítulo del doctor Ortiz, es el capítulo 42, me parece, trae una comparación entre los experimentos y las investigaciones Shinterji y una investigación rusa que hizo a su vez una investigación de 1000 artículos teóricos de todo el planeta, 1000 artículos sobre la conciencia. Y entonces en todas las conclusiones que sacó este artículo que viene ahí citado, que me parece que es Biophysics of Consciousness, me parece es como la biofísica de la conciencia, el doctor Arturo Ortiz hizo una tabla donde sacó todas las conclusiones de esta investigación de 1000 artículos y hizo un comparativo entre lo que habían encontrado ellos y lo que habíamos encontrado nosotros. En la mayoría en todos los casos coincidió y en algunos lo que ellos planteaban era totalmente teórico y lo que encontramos nosotros fue totalmente experimental. Esa es una forma. Otro es el capítulo de la doctora Inés Urdaneta, donde habla de este artículo que hicimos, este paper, y lo desglosa. Eso y las gráficas creo que podrían servir para alguien que no quiere choros, que se vaya directo a esa parte y obviamente pues sigue quedando en algo que no está terminado, pero que ya da evidencias y de una estructura de algún fenómeno que podría parecer muy importante, ¿no? Ahora, esto es importante que lo abordes con una mentalidad abierta, porque en el método científico y en el mundo científico oficial y académico existe un vicio, 3 vicios. Uno, una gran necesidad de encontrar el error, porque se vuelve una especie de estatus. Si encuentro el error y te demuestro que estás mal, me da más estatus. Entonces, eso no sirve para avanzar en una investigación profunda. Es importante abrir la mente y ver qué hay de utilidad. Sí, qué está fallando, pero qué sí, qué está funcionando. ¿Ok? El segundo error en el método, en el mundo científico, es que pues hay mucha
espiritualidad de muchos científicos, pero obviamente no se puede hablar de eso. Hay mucho autoconocimiento en muchos científicos, pero no se puede hablar de eso porque está como prohibido. Pero también hay una gran cantidad de científicos que tienen muy poca capacidad de autoobservación, que tienen poca trabajo interior, tienen poco conocimiento de sus fortalezas, debilidades y de sus puntos ciegos, y con muchas frustraciones que los lleva a ser unos críticos muy severos con grandes frustraciones. Entonces, es muy importante que quien haga estas observaciones se pregunte desde dónde las está haciendo. Si desde una visión totalmente objetiva o si desde un aspecto de frustración o desde un sesgo político. Entonces, bueno, dicho todo eso, y obviamente también aplica para la gente de la espiritualidad. Hay gente que está casada con dogmas y con ideas espirituales, y entonces para revisar esto va a decir, no, 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 esto es casi como, bueno, ¿para qué pongo palabras, no? Es muy importante que esta información la revises de manera objetiva y de que veas desde dónde lo estás haciendo. ¿Qué significa la frase Kusun Tuyi Tashisho? Kusun se refiere a Kuntu Sampo, al vacío cuántico visto desde el paradigma tibetano. Kusun Tuyi Tashisho se refiere a que el vacío, que esa conciencia despierta, pueda conectar contigo a través del cuerpo, a través de la energía y las palabras, y a través de toda la conciencia, y que pueda despertarte a ti y a cada uno, ¿no? Es como un saludo, como una bendición poco conocida por los occidentales. Hola, hoy en los ejercicios de la mañana me di cuenta que estoy desconectada de algunas partes de mi cuerpo. Sí puedo visualizarlas, pero no las puedo sentir. Y de un lado siento hormigueo de una parte del cuerpo y del otro lado nada más lo puedo visualizar porque no siento nada. No sé cómo explicarlo. ¿Hay alguna forma de arreglar este flujo? Lo que te diría es, no hay nada que arreglar, no estás descompuesto. Los mecanismos de adaptación son eso. El cuerpo se va adaptando para seguir adelante a través de enfrentar a su medio ambiente o adaptarse a su medio ambiente. Entonces, en algunos casos, alexitimia y alexisomia, como se conoce este fenómeno, esta desconexión del cuerpo, pues se hace literalmente para que deje de dolerte la estimulación, ya sea el exceso de cansancio, el estrés o el estrés emocional, el estrés físico o emocional o el estrés social. Entonces, si te desconectaste fue porque en algún momento hubo una experiencia que rebasó los límites de resistencia, entonces fue necesario apagar el switch para seguir adelante. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es reconectarse, y para eso son todas las estrategias que tenemos. Hola, mi nombre es Andrea, y mi pregunta es, estoy leyendo el libro y aparte estoy haciendo la meditación. Mi pregunta es, ¿por qué? Es que estoy tratando de sintetizar. Siento muchísimo sueño, no es normal en mí, es como si hubiera sacado el acelerador de mi vida. Pero mi pregunta es ¿por qué? Porque yo normalmente soy muy acelerada y tengo muchas responsabilidades. Bueno, este tipo de estrategias, Shinterji, las estrategias de sincronización, van a provocar tres fenómenos. Uno es como un flujo de mayor energía e información compleja. Entonces, imagínate que tú eres como un cable de los que hay en la casa, un cable de luz, ¿sí? ¿Sí? Aquí está, un cable, ¿no? Delgado. Y a un cable de estos le metes alta tensión, lo va a estresar y lo puede reventarlo. Entonces, lo que ocurre, déjame lo vuelvo a conectar. Lo que ocurre primero es que es mucha energía sutil y el reporte de muchísima gente a lo largo de todos estos años, más de 20, es de mucho sueño al principio y es como un efecto particularmente sobre los riñones y las suprarrenales, que de alguna manera provoca que la gente, entre muchos efectos, tiene más sed, sueño, cansancio y mucha hambre. Y esto ocurre durante los primeros días. Entonces es como un proceso de adaptación y de recuperación. Lo que te recomendaría es duerme un poco más durante estos días, incluso una siesta en el día,
Trata de hidratarte más, trata de comer mejor y de preferencia trata de consumir algunas ciruelas pasas antes de las prácticas, porque eso trae una gran cantidad de aminoácidos específicos que te van a ayudar. Incluso hay gente que va al gimnasio y come 6 ciruelas pasas antes de ir al gimnasio y eso les da cierto tipo de resistencia. Puedes buscar información sobre esto en Google o en algún buscador y te va a explicar los porqués, ¿no? O puedes tomar un poco de aminoácidos, la mitad de una dosis normal o la tercera parte de una dosis normal de los aminoácidos que utilizan muchos deportistas como suplementos. Espero haber contestado esta, ¿no? Hay otra pregunta aquí. Habla sobre sueños. Han empezado a tener muchos sueños, como sueños lúcidos con estas prácticas. Sí. Durante el sueño vas a empezar a registrar y te vas a dar cuenta que estás soñando, que estás en un estado alterado de conciencia. En algunos casos solo te das cuenta, en otros casos empiezan a manipular el sueño y empiezan a moverse dentro del sueño. Y bueno, en un sueño pues todo es posible, puedes volar, puedes atravesar una pared, puedes sanar una parte del cuerpo o puedes resolver temas pendientes. Entonces sí, empieza a crear mayor procesamiento y mayores estados de conciencia, pero también te va a enfrentar a situaciones como la frustración, o la práctica que tuvimos hoy. Hoy hablamos sobre el caos, y mucha gente hoy registró dolores de cabeza, dolores de espalda, porque empezaron a contactar con su propio caos. Entonces, lo que te va a dar este tipo de estrategias como MASH, meditación autolusiva, Shinterji, o nuestra metodología, que es más elaborada, te va a dar niveles de afrontamiento muy profundos para trabajar, para elaborar, para aprovechar tu propio caos. Pero en un primer momento puede ser estresante. ¿Qué más? Me voy a apurar para terminar ya. Quisiera saber por qué siento escalofríos en el cerebro desde que empezamos la meditación. Obviamente, estamos hablando de pensamientos, emociones, recuerdos, creencias, pero también hay un campo de información a la que el doctor Grimberg le llamaba el campo neuronal. Los místicos le llaman aura. Bueno, pero a nivel operativo sería una base de datos alrededor de ti. Esa base de datos funciona con información ordenada y estructurada o caótica. Entre más conflicto hay, pues la base de datos, igual que una computadora, está toda desordenada. Entonces, cuando empiezas a trabajar con este tipo de sistemas, como en el caso de Shinterji, esta información se empieza a reorganizar. En algunos casos puede causarte escalofríos o sudoración, o en otros casos puede causar una sensación como de incluso de ansiedad. Lo que recomendamos es que mantengas la práctica, que enfoques tu respiración y que te mantengas lo más estable posible durante varios días cada vez que hagas tu práctica. Y poco a poco vas a lograr la sincronización física, mental, emocional y espiritual para poder procesar y resolver estas situaciones que están ahí atoradas o en conflicto. O incluso te recomendaría que tomes alguna sesión individual con algún terapeuta, ya sea complementario, alternativo, o con un terapeuta formal. No formal, ¿cómo llamarle? Bueno, con un terapeuta, entiéndase psicólogo, psiquiatra, etcétera. Pero el tema es si revisa lo que te está pasando y vas a darte cuenta que esto empieza a cambiar conforme avances en la práctica. Tengo dudas sobre padecimientos como vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor de ojos, enojos que no entiendo por qué me está pasando esto. Es como una crisis curativa. A lo largo de tantos años, como la gente en la cárcel, yo me acuerdo cuando empezaba yo a trabajar con ellos, algunos cuando en la primera semana iban a parar a su celda y se quedaban ahí una semana tirados, con vómitos, diarreas, era como si saliera una especie de crisis curativa brutal. Entonces, si llega a pasar esto, es el indicador de que hay una gran cantidad de estrés acumulado, físico, mental, emocional. Y entonces, yo lo que te recomendaría es que busques apoyo para lograr una desintoxicación o una depuración física, mental y emocional. Sobre todo física. Hablamos de desintoxicar los intestinos. Hay diferentes métodos. Los intestinos, los riñones, el hígado, los pulmones.
Entonces, todo esto tiene una connotación física y emocional. Entonces, sí, vale la pena hacerlo y acompañarlo con otras estrategias. Soy Sonia y me pregunta es por qué se recomienda que comamos ciruelas pasas antes de la práctica. Lo ideal es consumir algún tipo de aminoácidos. Hay algunos naturales y otros que vienen a partir del suero de la leche. Ahí habría que preguntarle a alguien más especializado en temas de nutrición. Pero a lo largo de tantos años y de tantas prácticas con tantos grupos, empezamos a notar este tipo de efectos y recurrimos a mucha gente especialista en nutrición deportiva. Entonces, pues fuimos encontrando que nos recomendaban usar aminoácidos por una serie de explicaciones muy detalladas. Y en algunos casos encontramos, por ejemplo, esto de las ciruelas pasas, que se nos hizo muy práctico. Si no quieres ir a comprarte un bote de aminoácidos y sueros de leche, pues están las ciruelas pasas. Y básicamente, si buscas, podemos poner una liga aquí en la página donde se habla, hay muchas publicaciones sobre el efecto de las ciruelas pasas y su relación con los aminoácidos para hacer ejercicio, como un precursor de aminoácidos, ¿no? ¿Es posible utilizar estas meditaciones para manifestar? Sí, aunque estas meditaciones te van a dar el primer paso para irte adentrando en esta relación con el vacío y la estructura del vacío cuántico. El tema aquí es que cada persona tiene una estructura diferente. Hay personas que esto lo logran muy fácilmente y hay otras que les cuesta más trabajo. Pero el asunto es el siguiente, que hemos comprado con estas metodologías norteamericanas, de que tú pides $1.000.000, pide una casa y pide esto y aquello y se te va a dar sí porque sí. Lo que no hay son reportes de estas metodologías donde nos dicen que de 10 veces que pides, ¿cuántas veces se da? Lo que hemos encontrado es que dependiendo de cada persona, pues a lo mejor de 10, a lo mejor vas a encontrar 4 o 5 o menos, lo cual lo pone en un nivel como de azar, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, yo me apliqué con esta práctica y pedí tal cosa y se manifestó. Entonces, sí, estas herramientas te van a ayudar a proyectar. Hoy trabajé con un hombre que él se dedica, tiene un negocio de maquinaria, él vende, compra y renta maquinaria para la construcción, ¿no? Entonces me decía, o llegó conmigo y me dijo, tengo 5 temas sobre mi negocio, sobre un partner, un socio que tengo en Estados Unidos, sobre mi relación de pareja y sobre mi vida espiritual. Entonces, a la hora que puso aquello en orden, lo empezamos a poner en orden y empezamos a identificar qué es lo que él quería lograr en cada aspecto y cómo se iba a notar. Cuando tú le das ese tipo de información al cerebro y al vacío cuántico, es como si enfocaras con mayor claridad lo que estás buscando. Por ejemplo, en el cerebro existen algunas estructuras como el sistema de activación reticular ascendente o ¿cómo se llama esto? Mm, Pecuneo, es una estructura que está en medio de los hemisferios. Precuneo, ¿sí? Que integran información. Entonces, cuando tú le das información muy precisa, pareciera que todo trabaja casi de manera natural para enfocarse hacia ese objetivo. Entonces, sí, este tipo de metodología puede ayudar mucho de manera acelerada. En el caso del MASH, algo que tenemos es mucho el provocar coincidencias y sincronicidades. Y conforme vas avanzando en tu entrenamiento, lo vas provocando más y más y más. Pero hay un límite. O sea, en este momento, ¿qué se necesitaría para que yo provoque que tengamos todos los recursos para nuestras investigaciones? Ahí estamos en ese tema, ¿no? Y lo único que requiere es paciencia y constancia. ¿Ok? Bueno, ya son las 9:25, nos hemos echado 1 hora y media aquí. Quiero dejarte esto, vamos a en nuestra página de JL Bueno Shin, y en las otras páginas que tenemos de Shintergy, vamos a poder hablar, vamos a poder dejar más indicadores de más información, ¿no? Te recomiendo que nos sigas haciendo preguntas, pero hoy solo quería darles como una visión general de esta presentación que ya he hecho muchas veces y que próximamente pues haremos otras más elaboradas y más bonitas. Entonces, lo que te quiero pedir ahora es que te quedes con esta información y que sigas participando en nuestro reto de 7 días. Bueno, hasta pronto. Kusun, Tuji,
dashisho. Kusun, tuji, dashisho. Que la conciencia despierta, te despierte a ti, a mí y a todos los demás, con salud, con buena fortuna y con todo lo que cada quien pueda necesitar. José Luis Bonoshin, desde este espacio de contención. Hasta pronto.